Hola chicos, buenas tardes. Para los que hacen falta realizar la actividad número 1 de geometría analítica, esta actividad es una actividad muy sencilla, solamente que requiere pues un poco de su atención y del análisis del estudio de los datos que les viene aquí en la indicación. Como primer punto tienen aquí la escala de magnitudes de los terremotos. Dice que de magnitud menor a 3.5 son terremotos que no se registra movimiento, no se registra porque no se siente, es demasiado ligero. A partir de 3.5 y menor que 5 se siente, pero causa daños muy menores. A partir de la escala de 5.5 a 6 ocasiona daños ligeros a edificios. De 6 a 7 es un terremoto que se considera como daños severos, donde daña los lugares donde vive pues, mucha gente. De 7 a 7.9 es un terremoto mayor que causa graves daños. Y arriba de 8 es un gran terremoto donde hay destrucciones prácticamente de comunidades totales. Aquí el único detalle de esta escala es que no está considerada como para una clasificación, ya que en el trabajo les van a dar una clasificación como tal. Entonces, lo que se tiene que hacer es modificarla. ¿Y cómo se va a modificar? Ustedes tienen que descargar un archivo, ahí que dice cuestionarios devastadores. Aquí es importante que vayamos identificando cuáles son las escalas para poder determinar cuáles son las que vamos a considerar para el trabajo. En esta parte donde dice magnitud, pues esta se queda así, pero en donde empieza, por ejemplo, esta de 5.5 a 6, no puede ser 6 porque se empalma con esta de aquí. Entonces, si a nosotros nos van a clasificar ciertos terremotos, todos los que tengan 6.0 los vamos a clasificar en las dos partes y no es posible. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí en esta parte se tiene que reducir a 5.9 para que a partir del 6 se contabilice. Sucede lo mismo con el 7. Aquí no es posible porque tanto tendrías una separación de datos aquí en 7 y también aquí. Entonces aquí lo que se hace es reducirlo, 6.9. Y de 7.0 a 7.9 y de 8 ahí ya está bien. Entonces, una vez que tenemos la clasificación bien estructurada de los terremotos, vamos a empezar a trabajar. Sabemos que de 5.5 a 5.9 el terremoto causa daños ligeros a edificios. De 6 a 6.9 son daños severos. De 7 a 7.9 terremotos mayores. Y arriba de 8 son grandes terremotos, ¿vale? Entonces, aquí ya podemos ubicar qué tipo de terremotos vamos a clasificar. En esta tarea solamente vamos a ocupar estos 4 de aquí a acá, porque los otros no vienen dentro de no vienen el tipo de menores de 5. Entonces, son estos 4 los que vamos a utilizar y aquí los podemos ver, porque nos preguntan terremotos ligeros, cuántos son, terremotos severos, terremotos mayores y grandes terremotos. Entonces, vamos a remitirnos ahorita a la indicación. Dice, a medida de que el hombre se ha dado a la tarea de estudiar fenómenos naturales como los terremotos, ha podido minimizar su impacto social y económico. En la siguiente actividad relacionarás las variables país, magnitud del terremoto y su impacto con el número de muertes provocadas. Crearás una gráfica e interpretarás los resultados que te muestra. En la siguiente tabla se muestra la clasificación de los terremotos según su intensidad. Te servirá para hacer la selección que te pide en la actividad. Un terremoto devastador es aquel cuya magnitud es menor a 8, que es lo que dice aquí. Descarga la siguiente tabla de los sismos y más significativos en los últimos años. Con esta tabla realiza los cálculos necesarios para responder el cuestionario. Y pues bueno, la tabla que nos dice ahí, que nos indica, nos trae estos terremotos, esta lista de terremotos devastadores. Aquí es importante que nosotros vayamos clasificando esos terremotos. Recuerden que hay una magnitud que va de 7 a 7.9. Entonces, todos los de terremotos que tengan 7.0 a 7.9
los vamos a pintar de un color. Por ejemplo, voy a elegir yo el color como moradito. Entonces, todos los que tengan 7.0 a 7.9 van a ser señalados del mismo color para que a mí me permita, bueno, en este caso a ustedes les permita identificar exactamente dónde están los terremotos que estamos buscando. Aquí tenemos otros. Y pues bueno, ese es trabajo de ustedes. Recuerden que también tenemos terremotos de magnitudes de 8, que son los grandes terremotos. Entonces aquí tenemos un 8.6. Es importante que los distingan de colores diferentes para que ustedes puedan ir clasificándolos de manera más rápida. Entonces aquí todos los buscan, todos los que tienen a partir de 8. Tenemos terremotos de clases de más pequeño, que es el de 5.7. Aunque sea uno, me va a servir diferenciarlo para que no lo pierda de vista. Y tenemos el de 6, de 6.0 a 6.9. Entonces todos los que tengan 6, de 6.0 a 6.9, también van a ser coloreados de diferentes colores para que los distinga de los demás. Una vez que ya realizaron esta clasificación, van a contar cuántos terremotos hay en cada magnitud. Por ejemplo, si me preguntan cuántos terremotos devastadores de escala 5, de 5.0 a 5.5 existen, no voy a decir ninguno porque no hay ninguno, pero de 5.5 a ¿cuál era la? Aquí está, por ejemplo, de 5.5 a 5.9, el que ocasiona daños ligeros, pues tenemos uno solo, pero con ese uno solo ya podemos graficar también. Entonces vamos a ir separando pues esta información. Y esto se va a hacer con todas las magnitudes. Tenemos que seleccionarlas e ir distinguiéndolas a qué tipo de magnitud pertenece, ¿sale? Una vez que ya esté hecha su separación de datos, aquí el cuestionario les hace la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿con cuántos datos estamos trabajando? Aquí en esta pregunta lo que ustedes tienen que responder es de cuántos terremotos estamos hablando. Y hay que contarlos, hay que fijarnos bien en la herramienta que tenemos aquí para ver que empieza desde acá y termina aquí. Hay que contarlos uno por uno, ya que a veces las celdas son un poco engañosas. ¿Sale? Una vez que tengamos ese resultado, nos vamos a ir aquí. ¿Qué porcentaje de esos datos redondeado a una cifra corresponde según la tabla anterior? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues obviamente, primero tengo que clasificarlos para que, por decir, si yo digo, tengo 39 datos, es un ejemplo, no son datos reales. Si yo digo, estamos manejando 39 datos, entonces tengo entendido que 39 es igual al 100% de todos mis datos. Si por ejemplo en terremotos de daños ligeros encontráramos 10 y en daños severos encontráramos 20 y en el de, ¿cómo se llama? Terremotos mayores encontráramos 2 y en el terremotos grandes encontráramos 7, ya tendría yo mis 39 datos, solamente que me haría falta sacar la correspondencia de porcentajes. Lo único que se hace aquí es una regla de 3. Por decir, si yo tengo en esta, vamos a insertar una tablita aquí. Vamos a insertarla para que el asesor vea cómo obtuvimos la respuesta. Lo único que se hace es multiplicar, hacer una regla de 3. Multiplico mi número de terremotos por el 100% entre 39. Por lo que, por ejemplo, estos son ejemplos tentativos, ustedes lo van a hacer con los datos reales. Por decir, tenemos el 10, lo voy a hacer aquí en la calculadora aquí para que no haya fallas. Calculadora. Hacemos la correspondencia. 10 por 100, que es el 100%, nos da 1000. Entre 39 significa, perdón.
aquí está, es el 25.64%. Entonces significa que 10 terremotos son correspondientes al 25%, 25.6%. Y así con cada uno, si yo tengo 20 terremotos en una magnitud de ligeros o de terremotos mayores, lo voy a multiplicar por el 100% entre el total de datos y me van a ir saliendo todos los porcentajes. Una vez que tenga todos los porcentajes, vamos a sumarlo para ver si realmente nos salió el 100%. Ok, tentativamente aquí ya nos salió la respuesta. En el caso de que nosotros hipotéticamente trabajáramos con 39 datos, que serían el 100%, si mis terremotos de daños ligeros salieron 10, corresponde a un 25.64, si son 20, corresponde a un 51, si son 2, 5.12, y si son 7, 17.94. Si yo lo sumo me sale 99.98. Aquí hay un detalle, ¿por qué no me sale 100? Pues porque no lo he redondeado. Si yo redondeara los términos, las cifras a una cantidad, aquí me quedaría 26, aquí 51, aquí 5 y aquí 18. Y esto me daría un total. Si el asesor les pide que redondeen a la cantidad que sigue. Si no, lo dejan así, no hay ningún problema. Entonces, obviamente aquí ya me sale el resultado. Es importante que incluyan el procedimiento de cómo llegaron al resultado. 10 por 100 y 1000 es igual, 10 por 100 es igual a 1000, entre 39 y 25, para que el asesor vea que ustedes realizaron la actividad. Aquí ya una vez que pasamos estos datos, es importante que elaboremos una tablita donde podamos registrar, por ejemplo, magnitud, número de eventos, o sea, cuántos fueron, y el porcentaje. No, el porcentaje ya lo tenemos arriba, perdón. El número de muertos en cada magnitud, para que esto nos ayude a determinar la gráfica que tenemos que hacer al final. Por ejemplo, recuerden que estamos en un ejemplo hipotético, ustedes van a manejar otros datos. Si en mis datos me dice que los terremotos ligeros, de acuerdo a la clasificación que hice, hubo 10 terremotos ligeros y tengo que sumar todos los muertos de esos 10 eventos, que me va a salir un número, por ejemplo 3000. En el de terremotos de daños severos, por ejemplo, fueron 20 eventos, por así decirlo. Es un ejemplo. Y en total fueron 36,000 muertos, y así hasta terminar con la clasificación que nos corresponde. Aquí al final pues van a hacer un total y van a sumar todos los números de muertos acá y lo van a encontrar en esta parte. Lo van a concentrar. ¿Para qué? Para que ustedes ya tengan una información un poquito más condensada para poder contestar las preguntas que vienen aquí. ¿Hay terremotos devastadores menores de 6 grados Richter? Si es así, indica qué magnitud. Recuerden que todos los terremotos que estamos viendo aquí son terremotos devastadores. Entonces, indiquen si hay un terremoto menor de 6 grados y qué magnitud es, si es 5.2, 5.3, etc. ¿Cuáles son los valores extremos que identificamos en nuestros datos? O sea, ¿cuál es el menor y cuál es el mayor? Complementa el siguiente párrafo. Aquí ya son como cuestiones de ir checando la información que viene. Ya al final lo único que tienen que hacer es una gráfica. Bueno, ya por último, para hacer la gráfica, una vez que ya tengan los datos de cuántas muertes hubo en cada tipo de terremoto, lo único que tienen que hacer es pasarlo a Excel, seleccionar sus datos, insertar y realizar la gráfica. Y ahí les queda. Estos son los tipos de terremotos y estos son el número de muertos. Y eso la van a copiar y la pegan en el Word. Y por último van a explicarla. Van a explicar como una reflexión de lo que significa esta gráfica. Y la agregan a su portada y está listo su trabajo. Cualquier duda, quedo al pendiente, chicos. Hasta luego.